¿Qué llevó a estos chicos a delinquir? Crímenes tan mortíferos que la única opción era la pena capital, la pena máxima, la muerte. Las ejecuciones de niños son una rareza, pero ¿qué llevó a estos jóvenes a cometer lo que las autoridades consideraron el más loco de los crímenes? ¿Por qué fueron juzgados como adultos? ¿Y por qué recibieron un castigo tan severo? Sean Sellers, empezando por Sean Richard Sellers, cuyo caso atrajo la atención mundial debido a su edad, su conversión al cristianismo mientras estaba en prisión y su detallada afirmación de que la posesión demoníaca le llevó a cometer sus delitos. No cogimos ningún dinero, no cogimos ninguna mercancía. Solo le quitamos la vida a un inocente por Satan. Sean Sellers creció en Oklahoma City y cometió 3 asesinatos antes de cumplir los 17 años. Sin embargo, su juicio y sus confesiones fueron lo que conmocionó al mundo. Sellers mantuvo que su satanismo y su lealtad a los demonios eran los culpables. Pero, ¿quién era y qué tipo de infancia tuvo? ¿Nació malvado o estalló en algún momento de su vida? Sean nació el 18 de mayo de 1969. Su madre, Vonda, lo tuvo a los 16 años, un año después de casarse, y prácticamente le dio prioridad toda su vida. El padre de Sean despegó antes de que éste supiera contar las estrellas, y al parecer tenía un terrible problema con la bebida debido a su incapacidad para ganarse la vida con su talento como cantante. Esto hizo que Vonda trabajara sin descanso para salir adelante ella y su pequeño. Por desgracia para Sean, tuvo que ser independiente desde muy joven. Aunque jugaba al fútbol en el primer año de instituto y era un chico brillante, también le resultaba difícil hacer y mantener amigos, porque se mudaban mucho. Sellers. Me gustaba estar solo, me gustaba esa soledad. Corte a 241-251. Sellers. Nunca tuve muchos amigos, porque nos mudábamos mucho, y para cuando hacía un buen amigo, ya sabes, nos mudábamos. Así que eso se me hizo duro, así que no hice amigos muy fácilmente. Cupido, sin embargo, sonrió a Vonda una vez más y conoció a un hombre llamado Lee Belofato. Belofato amó a Sean al instante y lo tomó como a un hijo. Sin embargo, la relación entre Sean y Lee no podía definirse como ideal, sobre todo porque Sean no estaba muy acostumbrado a tener una figura paterna en su vida. Vonda y Lee trabajaban duro para mantener a su familia y finalmente decidieron empezar a conducir camiones de larga distancia para maximizar sus ingresos, y esto, por desgracia, significaba que Sean tenía que pasar la mayor parte del tiempo con niñeras o familiares. Sean, que estaba acostumbrado a no tener amigos propios, pronto empezó a resentirse con la madre a la que antes adoraba porque estaba muy ausente en su vida. Empezó a leer sobre satanismo cuando descubrió un libro que pertenecía a una de sus niñeras adolescentes. Sean, de 10 años, había robado el libro y quedó locamente fascinado con la interpretación anormal del bien y el mal. Rápidamente se obsesionó con los símbolos, los dibujos antiguos y toda la fantasía que conllevaba. A los 13 años se aficionó a jugar a dragones y mazmorras. Sellers, calabozos y dragones, me llevó a la brujería que me llevó al satanismo. Sean se construyó un mundo de fantasía al que sentía que pertenecía y en el que no necesitaba ni a su madre ni a su padrastro. Disfrutaba del poder que tenía en ese mundo. En una entrevista en la cárcel, dijo que, cuando empezó a practicar el satanismo, intentó mantener alejados a los demonios, pero al final dejó de hacerlo. A los 16 años, había leído cientos de veces la Biblia satánica de Anton LaVey. Sellers. A medida que me adentraba en esta filosofía del bien y el mal que se intercambian, empecé a pensar que los demonios eran mis amigos y empecé a ver que los maltrataba al hacer esto. Así que empecé a invocar a los demonios y a pedirles que entraran en mi cuerpo. Los libros sedujeron al joven, que sintió que podía escapar a algún lugar irreal, donde tuviera amigos no humanos. Sean se adentró cada vez más en su nueva religión, y no pasó mucho tiempo hasta que, según sus propias palabras, formó una alianza con Satán. Conoció a otros chicos que estaban interesados en estas prácticas, y pronto empezaron a hacer todo lo que pensaban que les convertiría en buenos satanistas. Formaron y lideraron un aquelarre llamado La Eliminación, y su propósito era simple: deshacerse del cristianismo. Más tarde diría en una entrevista que tenían que demostrar su lealtad a Satanás, y para ello tuvimos que romper los 10 mandamientos uno por uno, todos ellos. Empezaron a mentir, robar y hacer cualquier otra que consideraran fácil. Sean diría en su entrevista que solo uno no era fácil: Sellers. Al final solo queda una que no se rompe: no asesinarás. Y asesinó. En 1985, Sean y su amigo, alimentados por las palabras de la Biblia satánica que les decía: debes elegir personas que por sus acciones básicamente rogaron ser asesinadas,
que no aportan nada a la sociedad y pueden, que no serán extrañados, que no tienen a nadie. Eligieron a su primera víctima. Robert Paul Bauer era un 32 años de edad, tienda de conveniencia Circle K y trabajó turnos de noche. Sean y su amigo, Richard, entraron en la tienda de conveniencia con Sean armado, con el arma. Richard preguntó a Bauer cuánto costaba algo para distraerle momentáneamente y, cuando levantó la vista de su taza de café, Sellers le disparó. Falló. Bauer empezó inmediatamente a gritarle que se detuviera y se dirigió a la caja registradora para darles todo el dinero, pensando que estaban allí para robarle. El hombre, indefenso, no tardó en darse cuenta de que los chicos, a los que conocía y que frecuentaban la tienda, no estaban allí para robarle. Salió corriendo en la dirección en la que creía que estaba Richard, el desarmado. No sabía que los adolescentes habían cambiado de posición y que corría directamente hacia el agresor. Sellers levantó de nuevo el arma y disparó. Esta vez alcanzó a Bauer, que se encontraba a solo medio metro de él. Ambos chicos huyeron inmediatamente del lugar. Sellers: recuerdo que nos reímos de ello. Nos pareció muy gracioso. Su primera muerte les dio alas para volar. Sellers, que se había hecho poderoso en su cabeza y se regodeaba en la euforia de haber quitado una vida, pronto empezó a tener grandes problemas con sus padres. Ya no quería que le educaran. Quería vivir como le diera la gana, ya que ahora era temido entre sus compañeros por haber matado a un hombre y haberse salido aparentemente con la suya. Intentó mudarse, pero sus padres se negaron y lo llevaron de vuelta a casa. Empezó a hacer lo que él denominaba rituales de destrucción a sus padres, pero ellos no cejaban en su empeño de disciplinarle. Sellers empezó a tener sueños recurrentes sobre matar a sus padres. Sellers: y la mejor forma en que puedo describirlo es que un día me desperté y ya no era un sueño. El 5 de marzo de 1986, mientras todos dormían, Sean se despertó, cogió la pistola revólver del 44 de su padre y caminó por el pasillo hasta la habitación donde dormían su madre y su padrastro, llevando la ropa interior negra que utilizaba para sus rituales. Primero disparó y mató a su padrastro, Lee, mientras dormía. Ni siquiera tuvo una oportunidad. Giró el arma hacia su madre y disparó a ciegas, ya que no podía ver en la oscuridad. Falló el tiro. Su madre se despertó por los disparos y antes de que pudiera procesar los acontecimientos que se desarrollaban ante ella, Sean le disparó en la cara. Salió de la habitación de sus padres, dejó el arma en el suelo y fue a ducharse, una ducha que dijo recordar claramente porque le despertó. Volvió al lugar y encendió las luces. Se quedó mirando los restos sin vida de su madre y decía: Sellers. Y recuerdo reírme histéricamente, como hacía siempre que matábamos a los tíos, como bien. Sellers trató de disimular su culpabilidad, arreglando la escena del crimen para que pareciera que un intruso había cometido los asesinatos y se fue a casa de Richard. Fue detenido y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Durante su estancia en la cárcel, se convirtió al cristianismo y sus abogados argumentaron que había cometido los asesinatos estando poseído por el demonio. Presentaron hechos como que Sellers probablemente padecía un trastorno de personalidad múltiple y que podría haber estado loco en el momento de cometer sus crímenes. El jurado se negó a considerar ninguna de sus alegaciones ni las de su abogado. Sellers fue declarado culpable de homicidio múltiple y condenado a muerte en 1986. En aquella época, la ley de Oklahoma no permitía a los jurados condenar a alguien a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, ya que esta opción no estuvo disponible hasta 1987. Un miembro del jurado declaró posteriormente que el jurado creía que Sellers saldría en libertad condicional en un plazo de 7 a 15 años y que esa pena de cárcel parecía insuficiente. En consecuencia, el jurado optó por la pena de muerte. Otros miembros del jurado negaron que esto se discutiera siquiera durante las deliberaciones. Todos sus recursos fueron desestimados. Y aunque las organizaciones de derechos humanos se volcaron con él, su condena no fue anulada. Sellers recurrió al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero este rechazó su apelación. El 3 de febrero de 1999, Sellers ingirió su última comida a base de rollitos de huevo, gambas agridulces y gambas rebozadas en su celda de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. A continuación, fue conducido a la cámara de ejecución, donde leyó su última declaración a sus hermanastros. A las 12:17 horas del día siguiente, Sean Sellers fue declarado muerto, 5 minutos después de que le inyectaran la droga letal, a la edad de 29 años.
Es una de las 22 personas ejecutadas en la historia de Estados Unidos desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976 por un delito cometido con menos de 18 años, y la única persona ejecutada por un delito cometido con menos de 17 años. George Stinney Jr. George Junius Stinney Jr. nació el 21 de octubre de 1929. Era un niño afroamericano que, a la edad de 14 años, fue condenado y ejecutado por los asesinatos de Betty June Binnickert y Mary Emma Thames en marzo de 1944, en su ciudad natal de Alcolu, Carolina del Sur. Fue declarado culpable, condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica 3 meses después, convirtiéndose en el estadounidense con fecha exacta de nacimiento, confirmada más joven, en ser condenado a muerte y ejecutado en el siglo XX. 70 años después, un tribunal de Carolina del Sur dictaminaría que el joven Stinney había recibido un juicio injusto y declararía que había sido ejecutado injustamente. ¿A qué se dedicaba Stinney Jr.? Stinney Jr. vivía en Alcolu, Carolina del Sur, con su padre, George Stinney Sr., y su madre, Aimee. Tenía un hermano, Charles, y 2 hermanas, Catherine y Aimee. El padre de Stinney trabajaba en el aserradero del pueblo, y la familia vivía en viviendas de la empresa. Alcolu era una pequeña ciudad obrera, dividida por las vías del tren entre barrios blancos y negros. Se parecía a cualquier otra pequeña ciudad sureña de la época. Había poca interacción entre los ciudadanos blancos y negros debido a las escuelas e iglesias segregadas. El 24 de marzo de 1944, Stinney Jr. estaba jugando en el patio de la casa de sus padres con su hermana pequeña, Aimee, cuando se acercaron 2 niñas en bicicleta y les preguntaron dónde podían encontrar Maypops, nombre local de las flores de la pasión, y siguieron su camino. Al caer la tarde, las 2 niñas, Betty, de 11 años, y Mary, de 7, no regresaron a casa, por lo que se organizó inmediatamente un grupo de búsqueda. Stinney Sr. y Jr. se unieron a la búsqueda, y Stinney Jr. dijo casualmente a un transeúnte que había visto a las niñas antes. Al día siguiente, los cuerpos de Betty June y Mary Emma fueron encontrados en una zanja poco profunda en el lado afroamericano de Alcolu. Las niñas habían sido golpeadas con un arma que se determinó que era un trozo de metal romo o un pincho de ferrocarril. Ambas niñas sufrieron heridas muy graves por el traumatismo por objeto contundente que penetró en sus cráneos. El médico forense determinó que Mary Emma no había sido agredida sexualmente, pero que Betty June había sufrido algunas contusiones en sus partes femeninas. Stinney fue arrestado bajo sospecha de haber asesinado a las niñas. Fue sometido a horas de interrogatorio en ausencia de sus padres o de un abogado. Horas más tarde, el agente que lo arrestó, H.S. Newman, ayudante del sheriff del condado de Clarendon, declaró: «Arresté a un chico llamado George Stinney. Entonces hizo una confesión y me dijo dónde encontrar un trozo de hierro de unos 15 centímetros donde dijo que lo puso en una zanja a unos 6 pies de la bicicleta». Stinney Sr. fue despedido inmediatamente de su trabajo en el aserradero local y tuvo que evacuar la residencia de la empresa que ocupaba con su familia. Recibieron una cantidad indescriptible de amenazas y se les negó el acceso a su hijo, que estaba confinado en la cárcel. El 26 de marzo, una turba intentó linchar a George, pero este ya había sido trasladado a una cárcel fuera de la ciudad. Todos los procedimientos contra el joven Stinney, incluida la selección del jurado, tuvieron lugar el 24 de abril de 1944. Se le designó un abogado defensor en la persona de Charles Plowden, un comisario de impuestos que hacía campaña para ser elegido a un cargo local. Plowden no hizo nada por defender al menor. El abogado de la acusación presentó 2 versiones diferentes de la supuesta confesión de Stinney. En una versión, Stinney fue atacado por las chicas después de que intentara ayudar a una de ellas que se había caído en la zanja y las mató en defensa propia. En la otra versión, había seguido a las chicas, atacando primero a Mary Emma y luego a Betty June. No había constancia escrita de la confesión de Stinney, aparte de la declaración del ayudante del sheriff Newman, pero Plowden no la discutió. 3 agentes de policía testificaron en el juicio. Los fiscales llamaron a declarar a 3 testigos, entre ellos el hombre que encontró los cuerpos de las niñas, el reverendo Francis Batson, y los 2 médicos que realizaron la autopsia de las niñas. El abogado también planteó la posibilidad de una agresión sexual. Plowden no llamó a ningún testigo, no contrainterrogó a los testigos de la acusación y apenas hizo nada por defender a la joven Stinney. La sala del tribunal estaba llena hasta los topes con más de 1000 estadounidenses autorizados. No se permitió la presencia de afroamericanos en la sala, por lo que George Stinney Jr. se sentó solo,
la única persona negra en la sala, esperando su destino. El juicio duró 2 horas. El jurado, compuesto exclusivamente por blancos, deliberó durante escasos 10 minutos y declaró a Stinney culpable de asesinato. El juez Philip H. Stoll condenó a Stinney a morir electrocutado. No hay ningún registro escrito del juicio y el abogado de Stinney no presentó ninguna apelación. La destrozada familia de Stinney, que no tuvo contacto con él durante sus 81 días de reclusión y juicio, presentó recursos. Se les permitió verle una vez después del juicio, cuando estuvo recluido en la penitenciaría de Columbia. Bajo amenaza de linchamiento, no se les permitió volver a verle. Las iglesias y la NAACP, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, se unieron para pedir clemencia al gobernador Olin D. Johnston, dada la edad del muchacho, mientras que otros animaron al gobernador a dejar que continuara la ejecución. El gobernador accedió a esto último. El gobernador Johnston visitó a Stinney Jr. en el corredor de la muerte 2 días antes de que se sentara en la silla eléctrica. Johnston escribió más tarde una respuesta a una petición de clemencia en la que decía: «Acabo de hablar con el oficial que hizo el arresto en este caso. Puede que le interese saber que Stinney mató a la chica más pequeña para violar a la más grande. Luego mató a la chica más grande y violó su cadáver. 20 minutos después, regresó e intentó violarla de nuevo, pero su cuerpo estaba demasiado frío. Todo esto lo admitió él mismo». El 16 de junio de 1994, a las 7:30 de la mañana, Stinney, que pesaba solo 90 libras, fue conducido a la cámara de ejecución y preparado para la muerte. El verdugo utilizó una Biblia como asiento elevador, porque Stinney era demasiado pequeño para la silla. Le ataron a la silla y le preguntaron si tenía unas últimas palabras que decir, a lo que Stinney negó con la cabeza. El verdugo tiró de una correa de la silla para taparle la boca y Stinney rompió a llorar. Le colocaron una máscara holgada sobre su pequeño rostro mientras seguía sollozando. Se accionó el interruptor y Stinney murió electrocutado. La máscara se deslizó para revelar las lágrimas que corrían por su cara. En 2004, George Frierson, un historiador local que creció en Alcolu, comenzó a investigar el caso después de leer un artículo de periódico sobre él. Se propuso exonerar a Stinney. Su trabajo atrajo la atención de los abogados de Carolina del Sur, Steve McKenzie y Matt Burgess. Pronto se unieron otras personas que aportaron incontables horas de investigación y revisión de documentos históricos y encontraron testigos y pruebas que ayudaron a exonerar a Stinney. El equipo, que ahora incluía al organismo de derechos civiles Civil Rights and Restorative Justice Project, CREJOSA, presentó una moción para un nuevo juicio el 25 de octubre de 2013. McKenzie y Burgess, junto con el abogado Ray Chandler, representando a la familia de Stinney, con Steve McKenzie, diciendo: «Si conseguimos que se reabra el caso, podremos ir al juez y decirle, no había ninguna razón para condenar a este niño. No había pruebas que presentar al jurado. No había transcripción. Este caso debe reabrirse. Es una injusticia que hay que reparar. Soy bastante optimista y creo que si conseguimos que se presenten los testigos que necesitamos, tendremos éxito en el juicio. Esperamos tener un testigo que va a decir que no es familiar, no pariente testigo, que va a ser capaz de vincular todo esto y decir que eran básicamente un testigo de coartada. Estaban allí con el señor Stinney y esto no ocurrió». Frierson declaró en entrevistas: «Ha habido una persona que ha sido nombrada como el culpable, que ahora ha fallecido, y la familia dijo que hubo una confesión en el lecho de muerte». Frierson dijo que el presunto culpable procedía de una conocida y prominente familia blanca. Es probable que Frierson estuviera hablando de George Burke Jr., que se ha convertido en un sospechoso alternativo por los investigadores modernos. En lugar de ordenar un nuevo juicio, la jueza del Tribunal de Circuito, Carmen Mullen, anuló la condena de Stinney el 16 de diciembre de 2014. Ella encontró que no tuvo un juicio justo, ya que no fue defendido con éxito, y sus derechos de la Sexta Enmienda fueron infringidos. Ella dijo que «no puedo pensar en una mayor injusticia», a pesar de que el Estado argumentó que a pesar de todas las injusticias del caso, la condena de Stinney debería mantenerse. George Stinney Jr. fue absuelto de un delito que no cometió, y en enero de 2022, el representante del Estado de Carolina del Sur, Cesar McKnight, presentó un proyecto de ley con el nombre de Stinney, titulado Fondo George Stinney, que haría que el Estado de Carolina del Sur pagara $10 millones a las familias de los ejecutados injustamente si su condena es anulada a título póstumo. Napoleon Beasley. Napoleon Beasley fue condenado a muerte por inyección letal por el asesinato del empresario John Luttig, de 63 años, el 19 de abril de 1994.
Tenía 17 años cuando disparó y mató a Lutig para robarle su Mercedes-Benz. La historia de Beasley arroja luz sobre lo que muchos describieron como una doble vida que acabaría con su ejecución unos años más tarde. Beasley nació el 5 de agosto de 1966. Fue descrito como un estudiante de cuadro de honor, presidente de clase, atleta estrella con sueños de ir a Stanford Law. Fue el corredor titular de los Grapeland School Sandys durante una temporada y un corredor de pista de 440 relevos. Beasley incluso estaba listo para unirse al cuerpo de marines después de la escuela secundaria. Todo iba bien para Beasley y su familia estaba orgullosa de él. Su padre, Ireland Beasley, era trabajador del acero y concejal de Grapeland, y su madre, Rena, secretaria del US del condado. El 5 de junio de 1994, 47 días después del asesinato del famoso empresario y veterano de la Guerra de Corea, John Lutig, y 2 semanas después de su graduación en el instituto, Napoleon Beasley fue detenido. Fue un shock para la comunidad que Beasley, que se graduó el decenión cero de su promoción de 60 alumnos, hubiera sido detenido como sospechoso de asesinato. Lo que mucha gente no sabía era que Napoleon Beasley vivía 2 vidas, una como chico de oro y otra como traficante de crack. El día del asesinato, el joven de 17 años que cursaba el último año de instituto llegó a casa después del entrenamiento de atletismo, se duchó y se puso unos vaqueros nuevos. Cargó su pistola semiautomática Haskell del calibre 45. Se la metió en los pantalones y se dispuso a reunirse con sus amigos y hermanos Donald y Cedric Coleman, de 18 y 19 años respectivamente. También llevaba una escopeta recortada. Ese mismo día le dijo a un amigo que pronto conduciría un Mercedes para ir al colegio. Y esa noche se puso en marcha para adquirir su nuevo coche. Beasley cogió el Ford Probe rojo de su madre y condujo hasta Corsicana. Empezaron a conducir hacia Tyler, Texas, y por el camino, Beasley vio un Lexus. Le dijo a Cedric que lo pisara, pero lo perdieron de vista al entrar en Tyler. Después de intentar sin éxito robar el Lexus, el trío se dirigió a un restaurante local, donde vieron un Mercedes en el aparcamiento del restaurante. Cuando el conductor del Mercedes salió de su vehículo, Beasley saltó de su coche armado con la pistola del calibre 45. Sin embargo, el conductor entró en el restaurante antes de que Beasley pudiera alcanzarle, aparentemente sin darse cuenta. Cedric gritó a Beasley que volviera al coche y, sin detenerse a comer, comenzó a conducir al grupo de vuelta a casa. Beasley ordenó a Cedric que diera la vuelta y regresara con Tyler, comentando: «Supongo que tendré que disparar a mi chofer». Cedric paró entonces el coche y le dijo a Beasley que, dadas las circunstancias, tendría que conducir él. Beasley cogió el volante y declaró, de nuevo, que quería robar un coche. Cuando Cedric le preguntó por qué, Beasley le explicó que quería ver lo que era matar a alguien. Mientras conducían de vuelta a Tyler, vieron un Mercedes color crema de 1987, propiedad de John Lutig. Él y su mujer, Bobby Lutig, volvían a casa desde Dallas. Beasley siguió a la pareja hasta su casa y se detuvo al final del camino de entrada. Salió del coche después de quitarse la camisa. Armado con su pistola cargada, Beasley corrió hacia el garaje, seguido de Donald, que llevaba la escopeta recortada de Beasley. Beasley disparó una bala de su pistola, alcanzando al señor Lutig en un lado de la cabeza, dejándolo vivo, pero aturdido y en posición sentada. A continuación corrió alrededor del coche, donde la señora Lutig estaba saliendo del vehículo, y le disparó a quemarropa. Aunque falló, ella cayó al suelo y se hizo la muerta. Beasley ordenó a Donald que disparara a la perra, pero Donald no obedeció y se volvió hacia John Lutig y disparó a quemarropa a la cabeza del señor Lutig. A continuación, recorrió la sangre de su víctima y le revolvió los bolsillos en busca de las llaves del Mercedes. Mientras buscaba las llaves, Beasley preguntó a Donald si la señora Lutig estaba muerta. Cuando Donald dijo que aún se movía, Beasley le gritó que le disparara, pero Donald volvió a negarse. Beasley se dispuso entonces a dispararle, pero Donald gritó rápidamente que estaba muerta. Se subió al coche y se marchó por el camino de entrada, con los hermanos Coleman siguiéndole en el coche de su madre. Chocó el coche contra un muro de contención, lo que le hizo abandonarlo a poca distancia. Se reunió con sus amigos y les dijo que se desharía de cualquiera que dijera algo sobre el incidente. El trío regresó entonces a Grapeland. Unos días después del incidente, Beasley contó a un amigo que él y los hermanos Coleman habían intentado robar un coche y que él había disparado 3 veces en la cabeza a un tipo y había intentado matar a una señora.
El día de su detención, demasiado aturdido para entender lo que decían las autoridades, su padre le preguntó si realmente había cometido el delito del que se le acusaba, y él respondió que sí. Beasley fue acusado del asesinato de John Luttig, que era el padre del juez federal de Estados Unidos, J. Michael Luttig. El juez Luttig, al dirigirse al juez antes de la sentencia, dijo: «En nombre de mi padre y en nombre de mi madre y mi familia, solicito respetuosamente que quienes cometieron este brutal crimen reciban todo el castigo que la ley establece». El 17 de marzo de 1995, Napoleon Beasley fue condenado a muerte por inyección letal por el estado de Texas. Beasley interpuso una serie de recursos, entre ellos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En el curso de sus apelaciones, 3 de los 9 jueces se recusaron debido a sus vínculos personales con el juez Luttig, dejando a 6 jueces para revisar el caso. Sus recursos fueron denegados. El 28 de junio de 2001, Beasley solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de su ejecución. El 13 de agosto, el Tribunal Supremo votó 3-3 sobre la solicitud de Beasley de suspensión de la ejecución. En última instancia, el empate denegó su solicitud de suspensión. 2 días después, el Tribunal de Apelaciones en lo penal concedió la suspensión de la ejecución, el día en que estaba prevista la ejecución de Beasley. Beasley recurrió sin descanso su condena desde 1997 hasta 2002. Había reflexionado sobre la vida que tenía antes de asesinar a John Luttig. Durante una entrevista en el corredor de la muerte de Texas, dijo: Iba a la escuela dominical todos los domingos, paseaba a las ancianas por la calle, todas esas cosas. Las propias razones de Beasley para pedir clemencia no coincidían con las de su abogado, ni con las de los defensores que abogaban por él. No argumentó que su condena o castigo fueran irrazonables o que no mereciera morir porque solo tenía 17 años cuando cometió el crimen. Desde el corredor de la muerte comentó: «No me gusta dar explicaciones ni excusas. No debería haber ocurrido, no importa si tenía 15, 16, 17, 21 o 25 años». Dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho, que era una persona cambiada y que ya no era una amenaza para nadie. «Es culpa mía», dijo en una vista judicial en abril. «He violado la ley, violé esta ciudad y violé a una familia. Lo siento. Ojalá tuviera una segunda oportunidad para compensarlo». Afirmó que no entendía qué le había llevado a estar en el corredor de la muerte y a presentar numerosas apelaciones. Afirmó que sentía pena por el juez Luttig, a cuyo padre mató, y que no se atrevía a decirles algo. ¿Qué se le puede decir a alguien en esa situación? Ninguna palabra podría consolarle, al menos no viniendo de mí. No creo que dijera nada. Creo que, por una vez, me limitaría a escuchar. ¿Qué haría yo si alguien asesinara a mi padre? ¿Cómo me sentiría?», dijo. A medida que se acercaba el momento de su condena, varias instancias se pronunciaron a favor de la clemencia, debido a la edad que tenía en el momento del asesinato. El juez Luttig no compartió el mismo sentimiento que otros, ya que pasó por alto la edad y apoyó la pena capital. Dijo: «Los individuos deben rendir cuentas en algún momento por acciones como esta. Pensé que este era un caso apropiado para la pena de muerte». Los hermanos Coleman fueron condenados a 40 años de prisión por su implicación en el crimen. El 28 de mayo de 2002, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó la última de las decenas de apelaciones presentadas por Beasley y votó por 10 votos a favor y 7 en contra de conmutar la pena de Beasley por cadena perpetua. El gobernador Rick Perry se negó a conceder un aplazamiento de emergencia de 30 días, por lo que estaba previsto que lo mataran a las 6 de la tarde de ese día. Rechazó su última comida y se negó a leer su última declaración, pidiendo que se leyera después de su ejecución. Permaneció tranquilo mientras lo sujetaban a la camilla, salvo por el temblor de su pie derecho. Napoleon Beasley, que se había despedido de su familia días antes, fue ejecutado por inyección letal a las 18:07 horas del 28 de mayo de 2002, a la edad de 25 años. Beasley fue uno de los últimos delincuentes juveniles ejecutados en Estados Unidos, y en 2005 el Tribunal Supremo prohibió la práctica de ejecutar a delincuentes que tenían menos de 18 años cuando cometieron sus delitos. Es alucinante que en una época no tan lejana los niños pudieran comparecer ante adultos y ser juzgados como tales. Absurdo, ¿verdad? Ver más absurdo aquí.